tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando nuestra edición AM para comenzar esta jornada lunes 3 de marzo. Bienvenidos todos a la revisión de cada mañana con los datos más importantes del día para que ustedes empiecen bien informados esta semana. Una que va a ser muy noticiosa porque tenemos harta información. Hoy día vamos a conocer el dato de IMASEC. A las 8:30 lo publica el Banco Central. Haremos una revisión precisamente de los datos que de alguna manera van marcando la antesala también para este indicador mensual de actividad económica. Entre otras cosas, será una semana bien movida y vamos a ir revisando ya algunos de los temas del día. Partamos, como es habitual, con datos importantes para esta jornada, los números que marcan el día. Y ustedes lo ven en pantalla ya con los índices económicos. El IPSA, por un lado, cerró el viernes con una caída de 0,82%. Acumuló, eso sí, un alza en toda la semana anterior de 0,28%, llegó a los 7.332 puntos al cierre. Le ha ido bien en todo caso en este año al indicador selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio Local, 10,64% lo que ha ganado hasta ahora el índice selectivo. Notable lo que ocurrió el viernes con las AFP que están transándose en bolsa, que subieron de manera más fuerte. Provida subió más de 4%, Cuprum casi un 3%, Habitat 2,1% en las transacciones del último día de la semana anterior. La razón, fundamentalmente, la entrega de resultados que mostraron utilidades por más de 560 millones de dólares para todo el sector de las AFP durante 2024. Eso fue lo que impulsó en parte entonces a estas acciones al alza. A la baja, por otra parte, Schwager con 14% y Enjoy cayó más de 7,4% el viernes pasado. También en pantalla vemos el valor del dólar para comenzar la semana, 962 pesos. A eso se está transando el tipo de cambio. Partió la semana anterior en 9,43, fue subiendo de la mano con el dólar a nivel global y de esa manera entonces llegó a los 962 el viernes. Ojo, eso sí, con el precio del cobre que hoy día está subiendo y eso podría aminorar de alguna forma la tendencia al alza del dólar. Y por último, la UF hoy tiene un valor de 38.663 pesos. El viernes, eso sí, va a terminar en 60 pesos más durante esta semana y tendremos dato de IPC este viernes. Por lo tanto, nuevamente ahí veremos otro reflejo también en la unidad de fomento. 8 de la mañana, 5 minutos. Otros datos también importantes en pantalla. El Standard & Poor's en Estados Unidos cerró la semana anterior con un alza de 1,59%. El cobre hasta ahora cotizándose en $4.55 y el petróleo tiene un valor para el día de hoy a nivel internacional de $69.81. Son los datos económicos que revisamos aquí en Agenda Económica y ya les contábamos del índice del IPSA que cerró la semana en 7.339 puntos para comenzar entonces este lunes con ese piso. Bien, vamos a ir a revisar entonces los temas más importantes del día y para eso echamos un vistazo a algunos medios a nivel nacional, comenzando esta revisión de portadas. Y les contamos primero de lo que está ocurriendo en el Diario Financiero, que trae una noticia bien importante porque el Ministerio de Obras Públicas está apostando por la ampliación del aeropuerto de Santiago. Es una noticia muy relevante porque significa una inversión relevante también para el país en materia de infraestructura. La construcción del nuevo terminal estaría contemplándose ya la cartera de proyectos de parte del Ministerio de Obras Públicas y por otro lado eso significa no solo ampliar los flujos sino también la posibilidad de construir una tercera pista que podría significar entonces que diariamente se operen más de 80 vuelos. A diferencia de lo que está ocurriendo hoy. La Municipalidad de Pudahuel, por otro lado, recalcó que esta no es una buena noticia, dice uno de los titulares que trae Diario Financiero en su portada. Otro tema también que se aborda tiene que ver con el récord de negociaciones colectivas en 2024. 43 negociaciones se cerraron en esta industria durante el año anterior. Y por último también destacamos que las compraventas impulsan las inscripciones de propiedad. Ñuñoa y Santiago liderando este indicador inmobiliario, otro de los temas que trae en su portada Diario Pulso. Diario Financiero, digo. Nos vamos ahora sí a revisar Diario Pulso, el suplemento de economía que trae La Tercera con los titulares para el día de hoy. Entre otros temas, uno que va a marcar la agenda en el Congreso a partir de hoy, cuando se retoma el trabajo legislativo. La oposición le pide a Mario Marcel priorizar un plan de ajuste fiscal antes de avanzar en la agenda legislativa.
Lo que buscan desde sectores opositores es que se haga un recorte de gasto mucho más profundo del que se había establecido inicialmente. Esto antes de que se presenten proyectos, por ejemplo, relacionados al impuesto a la renta, que es uno de los temas que está pendiente en la agenda, por lo menos del Ministerio de Hacienda. En otro de los titulares, índice de la Cámara Chilena de la Construcción muestra cómo se afianza la tendencia de repunte en la inversión en infraestructura al término de 2024. Y dato bien interesante también en esa portada, el regreso de los gimnasios tras pandemia. El número de sucursales crece más de 70% en los últimos 5 años. Otro de los temas que trae destacados entonces en su portada Diario Pulso. Y cerramos revisando a esta hora también la portada del diario El Mercurio. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a ir a ver qué es lo que traen sus titulares centrales el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, que muestra que la Super de Medio Ambiente gira en 2024 y concentra su fiscalización en las salmoneras. Hace un balance de las fiscalizaciones de servicio de la Superintendencia de Medio Ambiente por industria entre el 2013 y 2023. Acuicultura es el sector que concentra más de estas supervisiones, 33%, le sigue agroindustrias con un 23% y equipamientos con un 9% en el balance que hace entonces el diario El Mercurio. Más de 4.400 procesos de fiscalización realizó la superintendencia el año anterior, es la cifra más alta desde 2017. Y un poco más abajo aparece una nota bien interesante. Fíjense que el INSE, que es un indicador que mide la confianza empresarial, marcó su nivel de optimismo por primera vez en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este es un indicador que se mide mensualmente. Y fíjense que esta es la primera vez que cruza ese umbral que define la zona de pesimismo de la zona de optimismo. Todos los subíndices aumentaron respecto a enero. La confianza empresarial en minería, sobre todo, creció muy fuerte. El comercio y la manufacturera se incrementaron, pero de manera más paulatina, y así llega a 51,47%. Veremos si esto es algo momentáneo o no, pero es un dato bien, bien interesante el que trae en su portada El Mercurio. Bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos ahora a revisar ya los temas más importantes del día. Les contábamos, hoy se va a conocer el dato de IMASEC correspondiente a enero, lo que va a marcar ya el primer dato del año entregado por el Banco Central en esta materia. El viernes se conocieron los datos de producción industrial, que de alguna manera sirven como un insumo para hacer la estimación de lo que podría ocurrir en el IMASEC. ¿Qué está esperando el mercado? Las proyecciones más pesimistas hacen un balance y una estimación cercana al 1,5% de crecimiento de la economía en enero. Los más optimistas, en la parte alta, están en torno al 3,1% como el dato de la variación de actividad económica entonces durante el primer mes del año. Habrá que ver qué es lo que va a ocurrir, eso se conoce a las 8:30, pero como les contaba, de alguna manera lo que conocimos el viernes ya permite ir adelantando parte del terreno. Ahora, venimos de un dato, el de diciembre de 2024, que fue muy, muy bueno, fue sorprendente, se recordarán ustedes, fue un 6,6%. Por lo tanto, la vara está bien alta y el ministro Mario Marcel en su momento lo interpretaba como una señal de que la economía estaba tomando cierto vuelo y eso se podía extrapolar también al inicio de este año 2025. Ya veremos qué es lo que nos trae el IMASEC en un rato más. Pero por lo pronto los datos de actividad a nivel sectorial conocidos el viernes muestran resultados bien disímiles dependiendo de cada uno de los sectores. Por ejemplo, el comercio le fue muy bien en enero. Hay factores bien puntuales, entre ellos el turismo y la actividad comercial asociada a la visita de extranjeros como uno de los factores más relevantes. El comercio minorista le fue muy bien en el primer mes del año y eso entonces podría empujar el carro para este sector y para la economía en general. El índice de producción industrial registró un crecimiento de 1,9% en 12 meses y está por debajo de lo que estaba esperando por el mercado, en contraste con lo que pasaba con el comercio. La manufactura tuvo una alza de 3,5% anual también, mientras que la producción de minería tuvo un crecimiento en enero algo más bajo. De esa forma entonces los escenarios por sector son bien disímiles y así se hacen algunas estimaciones que, como les decía, van en un rango de 1,5 a 3% para enero. Escuchemos a Tomás Flores, conversamos con él el viernes para hacer un adelanto, una proyección de lo que podría ocurrir con el IMASEC que vamos a conocer hoy.
El IMASEC de enero va a ser sustancialmente distinto a lo que vimos en diciembre, dado que en el último mes del año 2024 la minería tuvo una expansión sustancial. Eso no se vuelve a repetir en enero, solo se incrementa en un 0,6%. De igual manera, los días hábiles adicionales que tuvo diciembre ya no se vuelven a repetir. Y la base de comparación, también ahora para enero, es más exigente. Todo lo anterior lleva a que no debería sorprendernos, justamente un IMASEC en enero 2025 bastante más moderado. Y en línea con la proyección para el año, es decir, un crecimiento entre 1,5 y 2%. Teniendo en consideración, eso sí, que parte de esa expansión se explica por el turismo de compra de los argentinos. Muy fuerte entonces el turismo argentino como uno de los factores que puede haber impulsado la economía y en particular el sector del comercio durante enero. Ya veremos qué incidencia tuvo efectivamente cuando a las 8:30 conozcamos el dato de IMASEC para enero 2025 y veremos si el análisis es tan favorable o no. También tuvimos datos importantes el viernes relacionados al mercado laboral. Estas cosas van de la mano, ustedes lo saben, en la medida en que la actividad económica va repuntando, eso permite también ir generando más puestos de trabajo. Y se vio en este informe, el que conocimos el viernes, algunos antecedentes bien interesantes respecto a la generación de empleo en el mercado local, con una tendencia que se mantiene relativamente sólida de creación de empleo, 120.000 puestos de trabajo, un repunte en el mercado del trabajo asalariado fundamentalmente, pero con una desocupación femenina que va a la baja. Eso es lo que mostraba el dato del trimestre móvil noviembre de 2024 a enero 2025. 8% fue la desocupación entonces a nivel nacional y con algunas características que son interesantes porque de alguna manera el trabajo informal va retrocediendo también. Eso muestran los últimos datos del INE. De todas maneras, a una velocidad lenta, dicen muchos expertos en el análisis del mercado laboral. Vamos a escuchar qué es lo que planteó en esta conversación el académico de la Universidad de la Frontera, Patricio Ramírez. Yo creo que es una lectura positiva en general respecto a lo que veníamos viendo, pero todavía falta para consolidar, digamos, una situación estable como la que quisiéramos. Recordemos que estamos hablando de una creación neta de empleo de 120.000. A comienzo del año 2024, me recuerdo, Chile creaba cerca de 300.000 puestos de trabajo, a mediados del 2024 cerca de 200.000, y eso fue cayendo, digamos, y terminamos 2024 con 83.000. Hoy día estamos viendo un rebote, pero que tenemos que confirmarlo con las cifras sucesivas. Bien, con esa información nos vamos a ir a una pausa, 8:15, volvemos de inmediato y seguimos en Agenda Económica AM. El dueño de esta empresa jamás imaginó que al dejarla sola... Carlos, estás en Propiedad privada. Retírate. De inmediato. ¿Qué humilio? Carlos, te pillé, pues, compadre. Te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Nada hacía presagiar eso. América Digital 2025, 10º Congreso Latinoamericano, Inteligencia Artificial, Tecnología y Negocios, Telecom, Cloud, Big Data, Industria 4.0, IoT, Ciberseguridad, FinTech, Web3, E-Commerce. Ven a hacer negocios con más de 5.000 ejecutivos de 50 países, 2.000 reuniones de negocios 1 a 1, 200 empresas en Expo Digital, más de 100 líderes en conferencias. 2 y 3 de abril, Espacio Riesgo. Inscríbete. Somos Aramco, una empresa de energía reconocida a nivel mundial. Y llegamos a Chile con nuestras estaciones de servicio para energizar tu camino. Aramco, hay una nueva energía. Este es círculo y este es cuadrado. Cada uno vive en su mundo creado para su figura. Es cómodo y perfecto. Por eso, cuando se encuentran con el otro, hay cierta tensión. ¡Qué hermosos ángulos rectos!, dice uno. Las curvas hacen todo más amable, comenta Círculo. Nuestra forma determina cómo vemos el mundo y la diferencia a veces puede ser un desafío. Incluso el otro puede parecer una amenaza.
Así se vive la polarización. Cada persona es secuestrada por la idea de que es dueña de la verdad, se prepara para la confrontación, para vencer y aniquilar al enemigo con sus argumentos. Nadie escucha y poco a poco va creciendo la distancia, hasta que se convierte en un abismo. En la última década, la literatura en ciencia política ha introducido el concepto de polarización afectiva, donde predominan los sentimientos de rechazo y el poco respeto ante opiniones o personas con las que uno no se siente identificado. Pero, ¿se puede salir de esta dinámica? ¿Por qué debería escuchar a alguien tan alejado de mi verdad? Necesitamos recordar que, por más que nuestro propio mundo nos parezca perfecto, ampliar los horizontes y el encuentro puede ayudarnos a construir uno mucho mejor. 8:18, estamos de vuelta, seguimos en esta edición de Agenda Económica AM, abriendo la semana, atentos a lo que va a ocurrir a las 8:30, se conoce el IMASEC correspondiente al mes de enero. Vamos a adelantar parte de ese escenario junto a nuestro entrevistado del día de hoy, el economista senior de Copeuch, Nicolás García, está aquí en Agenda Económica. Bienvenido, Nicolás. Hola, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Nicolás, ¿qué esperan ustedes para el IMASEC de hoy día? Estamos esperando un crecimiento anual de cerca de 3%, esperando un crecimiento mayor dinamismo en la mayor parte de los sectores, pero principalmente estamos esperando un crecimiento mayor de los servicios y también del comercio. ¿Por qué esos sectores? ¿Qué antecedentes ven ahí que podrían empujar, digamos, la actividad económica de enero? Bueno, por el lado de los servicios estamos esperando un crecimiento de los servicios personales, también estamos esperando un desempeño positivo de los servicios empresariales. Acá los servicios empresariales ya registraron un crecimiento en diciembre. Este es un sector que está muy relacionado a las primeras fases de los proyectos de inversión en minería. Entonces, dado que este año estamos esperando un repunte bien importante del componente particularmente minero de la inversión, esperamos entonces que los servicios empresariales tuvieran un mejor desempeño durante el comienzo de 2025. Eso, y también esperamos un crecimiento importante del comercio, que algo se anticipó en las cifras que publicó el INE la semana pasada. Sí. Esto muy influenciado por las compras de los turistas argentinos, que ya se comenzó a ver esto en diciembre. Se vería también entonces en el IMASEC de enero. Ajá, claro, y las ventas minoristas en particular anduvieron muy bien en el comercio en enero, ¿no? Eso es lo que mostraban los datos del INE. Efectivamente. Sí. Nicolás, ¿y qué peso dentro de la economía tienen estos dos sectores, por ejemplo, servicios y comercio? ¿El suficiente como para tirar el carro de la economía nacional? De hecho, los servicios como agrupación pesa cerca del 50% de la economía, así que es un sector que es bastante relevante. Y el comercio pesa cerca de un 10%, entonces ya hay como un 60% más o menos del IMASEC en esos dos sectores, esas dos agrupaciones. De acuerdo. Nicolás, si uno empalma estos datos, el dato de enero que vamos a conocer en un rato más con lo de diciembre, ¿cómo se ve esa tendencia? Porque en diciembre tuvimos una tremenda sorpresa, el IMASEC fue de 6,6%, muy por sobre lo que se estaba esperando. Y la pregunta es si ese vuelito se proyecta también para el inicio de este año o no. Pero efectivamente el dato de diciembre fue un dato positivo, fue un dato sorpresivo para el mercado, pero fue un dato que estuvo muy influenciado también por temas transitorios. O sea, por ejemplo, hubo un repunte bien importante de la minería, que sabemos que es un sector que tiende a ser bastante volátil. Hubo un efecto calendario positivo, tuvimos dos días hábiles más que diciembre del 2023. Y también hubo un repunte importante del comercio, que sabemos que está muy influenciado por este tema de los turistas argentinos, que es algo que va a ser transitorio. Entonces, si a ese dato, si al dato de diciembre le sacamos el sector minero, la variación mensual que tuvo diciembre fue un 0,5%, que es una velocidad bastante similar a la que teníamos en noviembre, a la que tuvimos en octubre. Entonces, el dato de diciembre es un dato que si bien fue positivo, en realidad muestra un desempeño bastante moderado de la economía. Ahora hay que esperar eso para enero. Bueno, algo se va a mantener este impulso transitorio por el lado del comercio, algo se va a ver de más crecimiento, como te comentaba, los servicios, pero todavía falta conocer más antecedentes, falta ver más tiempo, a ver si esto marca una tendencia, una recuperación más sostenida, o todavía la economía se mantiene débil como ha sido la tónica más o menos desde hace un tiempo a esta parte. Estamos conversando aquí en Agenda Económica AM con Nicolás García, economista senior de Copeuch. Nicolás, solo para cerrar,
¿De qué forma podemos entonces ir proyectando el IMASEC de hoy, entendiendo la proyección que ustedes hacen de un 3%, pero cuán relevante es para entender cómo parte el año para la economía en este 2025? Bueno, algo se puede anticipar, de hecho, por ejemplo, los datos del mercado laboral que se conocieron para enero, que muestran un dinamismo bien importante. Hubo un repunte, por ejemplo, tuvimos un crecimiento de los ocupados más o menos de 80.000 puestos de trabajo. Eso estuvo muy influenciado en parte por el sector comercio, un crecimiento más o menos de 20.000 puestos de trabajo por ese lado. Entonces, lo que se anticipa por el lado del mercado laboral es un buen comienzo de año. Por el lado de los datos laborales. Algo estamos esperando en esa línea también de los datos de actividad que se conozcan hoy día, un desempeño que sería positivo y que daría una entrada con el pie derecho para el 2025. De acuerdo, entendiendo que hay mucho por jugar por delante, por supuesto, todavía. Nicolás, y lo último para este cierre, respecto a la tendencia y a la velocidad, porque un tema es el dato económico del mes, ¿no? Pero la tendencia que está siguiendo la economía nacional, ¿cómo ven eso y cómo ven esa velocidad proyectando lo que viene hacia el primer semestre, por ejemplo? La posición de nuestra economía hoy día, mantenemos una brecha todavía negativa con respecto a nuestro potencial. O sea, el nivel de actividad que viene mostrando la economía ya desde hace un tiempo hasta hoy día, incluso con un dato positivo con el mes de enero, mostraría una brecha que todavía es negativa. O sea, todavía tenemos un crecimiento por debajo de nuestro potencial. Entonces, claro, si creciéramos hoy día un 3% sería positivo, pero todavía no sería suficiente como para marcar un quiebre respecto a esta situación. Con respecto a nuestra brecha. Hay una brecha importante ahí todavía por trabajar y factores de fondo, me imagino, también para eso. Nicolás García, economista senior de Copeuch, nos ha acompañado aquí en Agenda Económica para adelantar parte de lo que conoceremos en el IMASEC de diciembre, de enero, lo publica el Banco Central a las 8:30 de la mañana. Gracias por el contacto, Nicolás. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por estar en CNN. 8:24, actualizamos los indicadores antes de despedirnos para cerrar esta edición de Agenda Económica, recordándole algunos datos relevantes, por ejemplo, que el IPSA comenzó esta semana en 7.223 puntos después del cierre a la baja del viernes pasado. 0,82% cayó el indicador selectivo de la Bolsa de Comercio Local. El dólar parte la semana en un valor de 962 pesos y la UF tendrá hoy un valor de 38.693 pesos. A las 8:30 entonces se conoce el dato de IMASEC publicado por el Banco Central. Vamos a estar con esa información y también oportunamente les contaremos el análisis del mercado para esos datos. 8:25, cerramos así esta edición AM de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos, los esperamos en unos minutos en CNN Chile Radio.